que no tengamos problemas de transmisión. ¿Se escucha bien, cierto? Súper, hasta el momento vamos Ya, súper bien. porque es que este computador no es el que ocupo generalmente. Entonces, bien, como ya decía Carlos Hugo, lo que vamos a hacer es el compromiso personal y comunitario, practicar la caridad, que es el último capítulo del DUCAT que vamos a examinar en este ciclo de talleres. Como en la próxima clase ya nos vamos, o sea, encuentro, perdón, vamos con Fratelli Tutti del Papa Francisco, en el 305 al 328. ¿Sabes que voy a sacar el video porque me da la sensación de que se pega? ¿Sí? Ahí mejor, ¿cierto? Ya, bien. Vamos a ver. Lo que hice, como ustedes ya conocen bastante el DUCAT, me imagino, a estas alturas, fue ir tirando frases centrales de cada una de las preguntas de los números del DUCAT para que ustedes puedan irlo revisando después. Así que esto está, como vamos avanzando, hipercentrado en el DUCAT. Bien, y ahí tenemos el primer tema, que es el compromiso social cristiano, y tenemos la hermosa imagen ahí del Cabildo Católico que hicimos acá en Concepción a propósito del proceso constituyente, que obviamente va a marcar la reflexión de lo que vamos a ir viviendo en este tiempo. Bien, lo primero que señala el DUCAT a propósito del compromiso social y de la vivencia de la caridad es una certeza que ya hemos repetido muchas veces. Nadie puede ser cristiano solo para su provecho personal. El cristianismo es esencialmente un camino comunitario. Y como es esencialmente un camino comunitario, implica, inevitablemente los problemas sociales. Esa visión de, mira, yo me entiendo con mi Dios nomás, y ahí yo rezo con suerte y trato de ser un poco bueno, no es suficiente. El cristianismo busca vivirse en comunidad y busca también influir en la sociedad. Eso está en el 305 del Ducat. Somos, dice ese mismo número, embajadores y testigos del Evangelio. Es decir, junto con la vocación, ya lo recordaba Aparecida, viene la misión. Es decir, es como cuando alguien me llama, ¿no? Oye, me llamó Carlos Hugo, ¿y qué quería? No, nada. No, eso no es así. Cuando uno lo llaman es, ¿pero para qué te llamó? Es decir, discípulo misionero, es decir, soy llamado a una vocación. Y esa vocación es ser embajadores y testigos del Evangelio en el mundo de hoy, en las circunstancias de cada uno, por supuesto, para anunciar la buena nueva a todos. Y ahí es clave el tema social. Inevitablemente no es solo para anunciarnos la buena nueva entre nosotros o solo con los que están de acuerdo con nosotros, sino anunciarla a todos, hacerla llegar a todos los ámbitos de la realidad. Lo que implica inevitablemente involucrarse en temas no directamente religiosos o entrar en diálogo con personas que no piensan lo mismo que nosotros o que pueden estar incluso en contra de nosotros, pero abrirnos siempre a ese diálogo para poder hacer presente en medio de las realidades temporales, como se dice, del mundo social, del mundo de la política, del mundo de la economía, la buena nueva de Jesús. Ser cristiano, en el fondo, es más que aceptar una determinada cantidad de valores, de ideas. Hay gente que de repente entiende, y esto está muy en boga, por eso lo digo, entiende el cristianismo como una especie de filosofía, como una especie de conjunto de valores, como una ética que hay que cultivar. Generalmente la iglesia últimamente sale a hablar cada vez que hay un problema relacionado con la bioética, salen automáticamente a hablar los obispos, o cuando hay el tema de la ley de aborto, por ejemplo, la eutanasia, inmediatamente manifestaciones públicas de los cristianos en contra de eso y la defensa de la vida, que eso está muy bien, pero no se trata solo de eso, ¿sí? Se trata de una experiencia de encuentro con Jesús. No es tampoco una filosofía, una cosa que tengamos que estudiar y aprender y sentir que está de acuerdo con todo, sino que es una experiencia de encuentro con Jesús, ¿cierto? Y esa experiencia de encuentro con Jesús nos lleva a encontrarlo sobre todo en los más pequeños, en los que sufren, en los perseguidos, en los marginados, en los oprimidos, en los pobres, etc. Seguirle, eso es la clave de un cristiano, ser discípulo de Jesús, seguirlo e imitarle. Es decir, hacer lo que Jesús haría o lo que Jesús hace, imitar su ejemplo. De eso se trata esencialmente ser cristiano. De ahí se desprenden obviamente un conjunto de valores, un conjunto de actitudes, un conjunto de ideas, de creencias, de ritos, de liturgias, etcétera, todo lo demás. Pero todo eso es secundario, se desprende de lo primero, que es el encuentro con Jesucristo. Sin eso, todo lo demás pierde sentido, todo lo más pierde sentido. Y se puede transformar incluso en un fanatismo o en una excusa para evadirse de los problemas sociales.
Esta pregunta ustedes la conocen, porque aquí en Chile, Alberto Hurtado, todos hemos escuchado esto, ¿no es cierto? ¿Qué haría Cristo hoy frente a los problemas sociales? Esa es la pregunta de fondo, es decir, ¿cómo actuaría Jesús frente a este proceso constituyente, o frente a esta violación a los derechos humanos, o frente a esta situación de miseria que uno contempla? Ahora, Votaría rechazo, por supuesto, votaría rechazo. claro, lo esencial es tener la mirada de Jesús sobre las cosas. Ahora, aquí, a propósito de la broma del Dante, no deja de ser una broma interesante. ¿Por qué? Porque, claro, yo siempre digo, claro, es súper lindo preguntarse, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Pero para saber qué haría Cristo en mi lugar, primero tengo que saber qué hizo en el suyo. Porque si no es re fácil que yo concluya que Cristo haría en mi lugar lo que a mí me parece bueno nomás, o lo que a mí me cuadra, o lo que responde a mis intereses. Por eso es inevitable reflexionar sobre los evangelios, hacer oración, encontrarme con Jesús para saber realmente qué es lo que Él hizo en su lugar y de ahí desprender lo que Él haría hoy día. ¿Sí? Por eso es clave la oración y es clave el recurso a la Biblia, sobre todo a los evangelios, porque si no uno puede hacer un monigote de Jesús de acuerdo a su propia medida y concluir de ahí que lo que está haciendo es seguir a Jesús, pero en realidad es una imagen que yo me he hecho, tiene nada que ver con el Jesús real. Entonces, por eso esa pregunta es muy interesante de qué haría Cristo en mi lugar, pero tiene su doblez, que De hecho, requiere un instante de perdona, reflexión. ¿puedo hacer un aporte? Sí, claro. De hecho, amigo mío, esa reflexión es súper interesante porque, si bien es cierto, hay una coherencia interna en el Jesús histórico, eh, que tiene ciertos patrones de ética y conducta que no transan. Pero a la vez, esta conexión interna del propio Jesucristo se tuvo que adaptar y se tuvo que amoldar según las distintas comunidades. De hecho, podemos ver que hay un cierto paralelo entre los evangelios sinópticos, entre el Jesús de los evangelios sinópticos, pero ya en el canon, en el Jesús de Juan, históricamente el evangelio de Juan estuvo a punto de no entrar porque era un Jesús totalmente distinto, renovado reflexivamente. Era una concepción mucho más profunda de este Jesús. Entonces, yo voy más al fondo y cómo entender a este verdadero Jesús, porque el Jesús de los luteranos es uno, el Jesús de los calvinistas es otro, el Jesús musulmán es otro. Entonces, ¿cómo entender a este Jesús? Eso tiene otro precio. Claro, exacto, porque de hecho... No, me refiero a que ese otro curso. No, claro, está bien. Claro, el tema de cómo nos encontramos con Jesús es un tema que requiere, claro, un ejercicio, ¿no? No es simplemente leer el Evangelio y decir, bueno, entonces Jesús dice, reparte tu túnica y si te sobra una, dásela al otro, ya, yo hago eso y punto. Requiere un ejercicio porque, claro, exacto, una cosa es las visiones que hay de Jesús y otra es el Jesús real con el que me encuentro. Por eso yo decía que junto con los Evangelios está también la oración, el diálogo con hoy día con Jesús, ¿no? Pero ya vamos a entrar ahí un poquito más adelante, de pasada, porque si no nos tenemos que meter en el tema de Jesús histórico y ahí nos fuimos para otra parte. Bien, vamos. Se trata de buscar la voluntad de Dios para guiar nuestro actuar. Ojo, cuidado aquí también. No se trata que todo lo que sucede es voluntad de Dios, ¿sí? No se trata que yo voy a ver un terremoto, voy a ver una epidemia, voy a ver una inundación y digo, bueno, Dios nos castigó porque algo hicimos. No, se trata de, frente a este hecho social que nos sucede, dada la dinámica de la sociedad humana, ¿qué es lo que Dios tiene que decir? ¿Por dónde Él me pide que yo entre acá? ¿Qué es lo que yo debería hacer para que ser consecuente con su voluntad? Entonces requiere, ya Dante hablaba un poco de eso, requiere un proceso de discernimiento. Y mientras más compleja la realidad, más profundo debe ser el discernimiento, no es automático, ¿no? Por eso hacemos este espacio de talleres para poder darnos un tiempito para mirar y decir, bueno, ¿por dónde va la cosa? ¿Sí? No es automático. Aquí las respuestas, como le decía la otra vez, automáticas o sencillas, son extremadamente peligrosas, ¿sí? Se trata de ser signos de un mundo diferente, basado en el amor y la amistad social. Si bien podemos concluir, poco ya adelantando la próxima semana, lo de Fratelli Tutti, que el diagnóstico de la sociedad actual puede ser muy pesimista, no se trata de decir, bueno, no hay nada
que hacer. Se trata de mostrar con la propia vida, con la propia conducta, con los compromisos, con las relaciones al interior de la comunidad, con nuestra relación con las demás organizaciones sociales, una manera distinta de vivir. Mostrar ya en nuestra actitud como si viviéramos en el reino de Dios que Dios quiere. ¿Sí? No se trata tampoco de hacer una teocracia, ¿no? Se trata de mostrar en mi vida que es posible actuar de otra manera. Que no estamos condenados al materialismo, al consumismo, a la competencia desalmada entre unos y otros. Que podemos construir un mundo de fraternidad. ¿Sí? Y eso lo mostramos en el día a día. Como primer avance, por supuesto que también hay que cambiar las estructuras y todo lo demás. Bien, sigamos un paso más. ¿Cómo vivimos ese compromiso social? Primero, cultivar una intensa relación personal con Jesús. Esto pudiera parecer obvio para algunos o innecesario para un curso de doctrina social de la Iglesia, pero es esencial. O sea, el cristiano se define porque es alguien que se relaciona profundamente con Jesús. Sin esa relación, nuestro compromiso social se transforma simplemente en un compromiso político, en un compromiso ideológico o simplemente en un acto de buena voluntad, ¿sí? De ayudar a los demás. Pero es realmente cristiano cuando nace y vuelve constantemente a una relación personal con Jesús, a través de la oración, de la reflexión con los evangelios, etc. ¿Sí? También nace este compromiso social y se vive con un profundo amor a la Iglesia, ¿sí? Y llevar una vida social comprometida. Y esto, el profundo amor a la Iglesia, quiero recalcarlo porque a veces el mayor signo de un profundo amor a la Iglesia es la crítica a su actuar. A veces nuestra mayor muestra de amor a la Iglesia no es disimular sus errores, sino denunciarlos también, pero desde dentro, ¿no? Desde dentro. Es decir, yo quiero tanto a mi Iglesia que quiero que camine por donde debe caminar. Y a veces el llamado a una mayor fidelidad es absolutamente necesario. Lo han hecho los grandes santos, los profetas, etc. Pero también siempre, por otro lado, guardar la profunda comunión con la Iglesia. Si bien de repente puedo ser muy comprometido socialmente, pero si empiezo a desconectarme de la comunidad cristiana, de mis hermanos en la fe, porque están muy equivocados, porque no cachan lo que yo cacho, no han estudiado lo que yo he estudiado, que termino transformándome solo en un trabajador social, pero no en un cristiano comprometido socialmente. La comunión con la Iglesia es clave, lo que no significa la obediencia ciega, ¿no es cierto?, a la autoridad o disculpar los errores o a veces escándalos que cada cierto tiempo nos saltan en la cara, digamos. ¿Sí? Bien, es un testimonio de fe, con obras y palabras. Es decir, mi compromiso social no es un acto además de mi vida cristiana, es vivir ahí mi vida cristiana. Es decir, yo no participo en una junta de vecinos, no participo en un movimiento social, no participo en el proceso constituyente simplemente porque quiero ser un buen ciudadano, sino que porque tengo la convicción de que ahí se juega mi lealtad y mi vocación cristiana y mi fidelidad al Evangelio de Jesús. Ese es mi espacio para vivir mi vida cristiana, sobre todo por lo tanto en palabras también. A veces se dice, mira, no, yo soy comprometido cristianamente, pero yo no hablo de Jesús ahí en el sindicato, porque no viene al caso. No hay que confundir inserción con mimetización. ¿Sí? Inserción es aquel cristiano que se involucra en los problemas sociales, se mete en la realidad social, obviamente no anda con la Biblia bajo el brazo, pero se tiñe, ¿no es cierto?, de las demandas o de las necesidades de los demás, pero no se mimetiza. ¿Sí? No se mimetiza, no es que esconda su cristianismo para que nadie se ofenda, sino que cuando es necesario explicar por qué está ahí o qué lo motiva, expresa honestamente que lo motiva su fe. ¿Sí? Y si está el espacio para poder hablar de eso, da el espacio, no insisto, no se trata de que vaya a predicar al sindicato, pero cuando sea necesario, hablarlo. Yo, las mayores discusiones de religión que he tenido es con gente que ni siquiera pertenece a la Iglesia Católica. Gente con la que me he encontrado en organizaciones sociales, etcétera, y terminamos hablando de religión porque ellos sacan el tema. Es decir, cuando se da ese espacio, y sobre todo, más allá de la argumentación, el cristiano tiene una diferencia radical con cualquier otro dirigente o trabajador social. El cristiano es siempre esperanzado.
Muchas veces un dirigente político o un dirigente social se basa en las expectativas, en las posibilidades de cambio, en las posibilidades de transformación. Y de repente las posibilidades son muy pequeñas. Y dice, mira, no, esto en realidad no vale la pena porque algo van a hacer y vamos a sonar de nuevo. El cristiano es siempre esperanzado porque sabe que el bien triunfa más allá de sus capacidades y más allá de las capacidades incluso de la sociedad. Triunfa porque Dios va conduciendo la historia hacia su plenitud. Y eso le da una profunda esperanza, que no hay nunca que olvidar y que puede ser el gran aporte a los movimientos sociales. ¿Sí? Esto es muy importante. ¿Alguien tiene el micrófono abierto, no? ¿Sí? ¿O yo me estoy acoplando? ¿No? Bien. Sí, se escucha algo, se escucha como Algo, un sí. programa de televisión, algo así, no sé. Me disculpan, Qué los raro. voy a silenciar para que no generen estas instancias. Cualquiera puede, en algún momento, si quiere levantar alguna opinión, habilita Levantan la mano, claro, y habilita su micrófono, por favor, porque si no se escucha como el interfaz ahí. Uh-huh. Bien, va más allá de ser buena persona. La misión del cristiano no es ser buena persona, porque para eso basta ser una buena persona nomás. Basta ser un buen ser humano con buenas intenciones. ¿Sí? Para explicarnos que teníamos que ser buenos unos con los otros y ayudarnos unos a los demás, no era necesario que viniera Jesucristo. Bastaba la recta intención nomás. Ser cristiano es más que eso, es mucho más que eso. ¿Sí? Se trata de defender los verdaderos intereses de la persona, no de mi persona, sino de las personas, del ser humano como persona. Por lo tanto, implica más que... Hay gente que dice, no, mira, yo no me meto en nada, pero yo no mato a nadie, yo no robo, vivo tranquilo, no ando molestando a los vecinos, cada vez que me piden ayuda yo ayudo. ¿Qué más me pueden pedir? Voy a misa los domingos. Ser cristiano no es solo eso. Es más que eso, es involucrarse y defender los intereses de la persona humana en cualquier circunstancia en que sean pasados a llevar, sea lo social, lo político, lo económico, lo moral, etc. ¿Sí? Es mucho más que ser buena persona. Haciendo de la iglesia un espacio para ser más humanos. ¿Sí? Mira qué tremendo. Ahora, la pregunta que uno podría hacerse por otro lado es si en realidad la iglesia es un espacio para ser más humanos. Y muchas veces ha sido un espacio deshumanizador, para decirlo elegantemente, digamos. Todos los escándalos que hemos vivido últimamente y que han salido a la luz es una traición a la misión de la iglesia. El espacio que debía hacernos más humanos terminó deshumanizando a las víctimas. ¿Sí? Y por eso es necesario hacer todo lo necesario para reparar en la medida que podamos el daño causado, aunque no fui yo, aunque no fue mi comunidad, no fue mi parroquia, pero es la iglesia entera la que sufre por este cambio, por este escándalo, perdón. Y por eso debemos humanizar también a la iglesia. Decía un teólogo que Jesús era tan humano que solo podía ser divino. Es decir, para el cristianismo, la divinidad no es más que la humanidad plenamente realizada, o dicho al revés, ¿sí? La humanidad plenamente realizada es la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, todo aquello que atente al pleno desarrollo del ser humano, a su plena dignidad como persona, interesa a la iglesia. Y la iglesia debería ser, o esa es la búsqueda, el espacio para que esa humanidad se desarrolle, aunque afuera de ella estén las condiciones más injustas. Por lo menos ser el refugio, ¿sí?, de aquellos que requieren o esperan o quieren construir una humanidad nueva, más plena. Y de hecho, lo fue. Recordemos la iglesia de los 80. Fue el espacio donde la gente podía hablar, podía dialogar, podía discutir, organizarse. Y lo está haciendo en muchas comunidades hoy día también. El espacio de la olla común, el espacio del albergue, el espacio de... hay, por ejemplo, la hermosa iniciativa acá en Concepción del albergue móvil, que este año, bueno, no ha podido funcionar mucho por las razones que todos sabemos, pero es una iniciativa tremenda que no se conoce en ninguna parte. Un bus que se pasea por la ciudad
para darle albergue a la gente que vive en la calle. Y un montón de cristianos que se inscriben. De hecho, Carlos Hugo puede hablar más de esto. De hecho, tenemos que organizar los cupos porque hay un montón de gente que quiere estar ahí y de repente no nos alcanzan todos. Es decir, es una iniciativa tremenda y provocativa además, que no aparece en ninguna parte. Es decir, tampoco hay que caer en la autoflagelación, ¿no? Hay escándalos enormes en la iglesia, sí, hay que denunciarlos y todo lo que ustedes quieran. Pero la iglesia en el fondo, porque está guiada por Cristo, sigue siendo un espacio de humanidad. Sigue siendo, para muchos. Le da sentido a la vida y le da sentido a la muerte también. Da razones para vivir, pero también razones para morir. Da razones para soportar lo injusto y para luchar contra ello. Es decir, a eso me refiero. Pues suena muy lindo esto más humanos, ¿no? Pero le puse harto color para que se entendiera bien para dónde iba. Alimentando nuestro compromiso social con la palabra de Dios. ¿Sí? Aquí una pequeña diferencia. No con la Biblia, sino con la palabra de Dios. ¿Sí? La Biblia, esta comparación no es mía, ¿no? La Biblia es la cáscara del fruto. El libro, el texto. ¿Sí? Es la cáscara del fruto. La palabra de Dios está dentro. Por lo tanto, nosotros no tenemos que anunciar la Biblia, tenemos que anunciar la palabra de Dios. Porque si no, bueno, vendemos todas las iglesias, ponemos una imprenta y regalamos Biblias por todos lados y todo el mundo se salva. No, es la palabra de Dios, Jesucristo, su mensaje, lo que debemos transmitir. Y por eso nos alimentamos a través de la Biblia, del que es la palabra de Dios. ¿Sí? También de los sacramentos y de la fe de la iglesia. Mira qué interesante. Resulta aquí que según el Ducat, el compromiso social no es una cosa separada de la vida cristiana, de lo que entendemos por vida cristiana, sacramentos, liturgia, Biblia, sino que es precisamente la expresión social de esa vida cristiana. Y por eso debe alimentarse. Ahí está la gran diferencia entre un dirigente social común y corriente, que además es católico, a una persona que vive su compromiso social cristiano. Para él la Eucaristía no es un espacio para evadirse de la realidad social, sino precisamente para entregarle en las manos de Dios junto con el pan y el vino. ¿Sí? La oración no es un espacio para relajarse, para meditar, hacer yoga, no sé qué, o evadirse de los problemas sociales para tener un momentito de calorcito en el corazón, sino para discernir la realidad social. Es decir, implica reconfigurar nuestra manera de ver la fe en el fondo y la vivencia de la fe. No tan encerraditos entre nosotros, sino salir afuera, lo que decía el Papa Francisco, no, prefiero una iglesia accidentada por estar en la calle que una iglesia que se enorgullece de sus manos limpias. ¿Sí? Y cuando uno se mete en los problemas sociales tiene que mancharse las manos. ¿Sí? ¿Sí? Prefiero una iglesia que le embarre, que se equivoque por estar metida en medio, a que mire desde la colina, digamos, cómo abajo está la embarrada, ¿sí? Y se dedica a decir por dónde debe ir porque no la escucha nadie. Esa es la gran diferencia. Bien, vamos a avanzar un pasito más. ¿Qué hacer en el fondo? Bueno, el Ducat, ¿qué hacer, no? ¿Cómo? En concreto, eso es lo que quiero decir. Si ustedes dicen, ya, se entusiasmaron con este cuento, ya, yo me quiero comprometer socialmente, no creo que haya pasado eso así, pero suponiendo. ¿Qué hago entonces? Ya termina este taller y ahora ¿qué hago? ¿Sí? Bueno, aquí hay algunas sugerencias. Primero, es necesario para vivir un sano compromiso cristiano recibir el apoyo espiritual de los pastores de la iglesia. Si bien decíamos que no es papel de la jerarquía comprometerse socialmente, es papel nuestro, de los laicos, su papel, y es un derecho que tengo como cristiano, es acompañarme espiritualmente en mi compromiso social cristiano. Es decir, yo puedo exigirlo de los pastores, que nos ayuden a iluminar la realidad, que nos sostengan en el desánimo, que nos fortalezcan cuando las cosas se pongan difíciles, que se levanten la voz cuando nosotros no podamos levantarla. Es decir, es su deber asistirnos espiritualmente para poder fortalecer nuestro compromiso social. Es mostrar a Jesucristo y desde Él mirar al ser humano. ¿Sí? Mostramos, insisto, no la Biblia, mostramos a Jesús. ¿Sí? Mira, hay una expresión muy, muy sencilla para decir eso.
que me la dijo una vez un amigo ateo. Me dijo, si Dios fuera como son los cristianos, preferiría ser ateo. Es decir, al revés. Que con nuestro actuar, el que nos mire en nuestro compromiso social, en nuestra ayuda a los demás, en nuestra actitud frente a los vecinos, frente a la familia, etcétera, en todo nuestro actuar, diga, si Dios es así, me interesa creer. O le surja la pregunta, ¿por qué actúas así? Y tú dirás, bueno, porque soy cristiano y creo en Jesús y trato de hacer lo que él hacía. Esa es la puerta, digamos, que abre la fe. No es hacer un discurso para convencer y pelear con los evangélicos a ver quién tiene la razón. Es nuestra actitud la que provoca la diferencia. Por eso San Francisco decía, donde vayan los hermanos, prediquen el evangelio y de ser necesario también con la palabra. Y de ser necesario también con la palabra. Hay una anécdota, no es que me ponga franciscano hoy día, pero hay una anécdota muy linda donde San Francisco le dice a un hermano, mira, vamos a predicar a tal pueblo, van, se pegan una vuelta por la plaza y se devuelven. Y el hermano le dice, bueno, ¿y cuándo vamos a empezar a predicar? Francisco dice, ya lo hicimos. Es nuestra actitud la que edifica, la que transforma, no lo que decimos. A veces es necesario decirlo también, pero no ese es el punto de partida. Lo que nos sucede como iglesia hoy día, los obispos el día domingo, como a las 12 de la noche, sacaron una declaración pública sobre el acto constituyente, llamando a los cristianos a participar. Y no la pescó nadie, no salió ni en las noticias. Es decir, no basta la pura palabra. ¿Y por qué sucede eso? Porque la impresión, más allá de nosotros que somos cristianos, que somos católicos y que vivimos un poco dentro de la iglesia, es que la iglesia no ha actuado como debería. Entonces, lo que diga, rebota. Don Fernando sacó hace unos días una declaración sobre el tema de la vuelta a clases, muy interesante, se las recomiendo que la busquen, sobre el problema ético de volver a clases. Y también rebotó. Ahora, aunque rebote hay que decirlo, por si acaso. Aunque rebote hay que decirlo. A eso se refería San Pablo con hablar a tiempo y a destiempo. No importa. Nos pescan o no nos pescan, problema de ellos. Nosotros lo decimos. Pero hay una crítica y hay que reconocer al actuar nuestro como cristianos. ¿Sí? A veces no es una crítica del todo honesta también, ¿eh? A veces no es una crítica del todo honesta, a veces es una crítica interesada. Vivir el compromiso social desde la comunidad cristiana, no en contra de la comunidad cristiana. No que además de estar en la comunidad cristiana me voy a sindicato, sino que vivirlo y sobre todo organizarse, si es posible, como cristianos, para atender a una necesidad social, para sumarse a una demanda, para sumarse a un movimiento. Es lo que hicimos el año pasado con el Cabildo Católico, los cristianos marchantes creo que se llamaban, los de la vicaría, es decir, organizadamente, ¿sí? Participar también, no solo individualmente, y hacer valer nuestra voz. ¿Sí? Profundizar el compromiso social con la palabra de Dios. ¿Sí? Un compromiso social sin una vida de oración termina desgastándose, termina perdiendo su sentido. Y el que partió muy comprometido en 20 organizaciones, al mes ya no está en ninguna, porque la esperanza se le fue. Si no alimentamos en la oración, ese compromiso no va a durar y se va a desorientar. Se va a desorientar. Y lo que es peor, visto desde una perspectiva un poco más profunda, vamos a volver a desilusionar a aquellos que necesitaban nuestro apoyo y confiaban en que íbamos a estar ahí con ellos. Otra vez. ¿Sí? Entonces también pasa por ahí. También pasa ahí. Reflexionar la fe. Con el Catecismo de la Iglesia Católica sugiere el Ducat. Es decir, si no reflexiono mi fe, si me quedo simplemente con lo que aprendí en la primera comunión, difícilmente voy a tener la profundidad necesaria para discernir la realidad, para encontrar el camino y la voluntad de Dios y para perseverar en la fe. Como decía un cura amigo mío, a la guagua no se le dan porotos,
Por supuesto, yo a un niñito de cuarto básico o de primera comunión no le voy a venir a explicar los compromisos sociales, la diferencia entre socialismo y el capitalismo, el problema capital-trabajo, la importancia de los sindicatos, obviamente, porque es un niño, tiene otras preocupaciones. El problema es, claro, a un niño tú le das papilla, no le das porotos, le das alimento colado, porque es una guagüita. El problema es que en la iglesia tenemos gente de 50 años que sigue comiendo papilla, que sigue tomando colados. Y si yo a un adulto lo alimento toda la vida con puros colados, al primer virus se me resfría. Y eso es lo que nos pasa muchas veces. No profundizamos nuestra fe, no nos fortalecemos, no comemos porotos en la fe. Por lo tanto, al primer soplo de duda, al primer soplo de escándalo, se acabó la fe. Se acabó la fe. Entonces, hay que comer consistencia. No se trata de que nos vamos a volver locos estudiando ahora, ¿no? El catecismo no es una novela para leerla en un viaje, pero sí profundizar, no quedarnos simplemente con lo que aprendimos entonces, y siempre estar buscando. Guiar el discernimiento social con el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Ya lo conversamos. Es un material excelente para ver qué es lo que en realidad dice la Iglesia sobre los problemas sociales, más allá de lo que me dicen que dice la Iglesia. ¿Sí? Así, no es que, insisto, no es que le esté diciendo que se vuelvan locos leyendo ahora, sino que se abran esta dimensión. Así como un cura tiene que estudiar las normas litúrgicas y aprenderse de memoria para hacer una buena misa, así un laico debería estudiarse la doctrina social de la Iglesia para ser un buen laico. Y no quedarse simplemente siendo una buena persona. Y a veces ni eso, a veces siendo simplemente una persona devota. Leer los signos de los tiempos es nuestro hoy. Los signos de los tiempos es una expresión que viene del Evangelio. No sé si lo han escuchado, que es cuando Jesús dice, le critica a los fariseos, ¿no? Y dice, ustedes ven una nube en la tarde en el cielo y dicen, mañana va a llover. ¿Sí? Y ven el cielo rojizo en el atardecer y dicen, mañana va a ser calor. Si ustedes pueden interpretar los signos del cielo, ¿cómo no entienden los signos del tiempo presente? ¿Cómo no tienen la habilidad de darse cuenta de lo que está pasando y por dónde va la voluntad de Dios aquí? De ahí que la Iglesia ha tomado esta categoría, el signo de los tiempos, para mirar aquellos hechos que no son necesariamente religiosos y ver en ellos la voluntad de Dios, ver por dónde va. ¿Sí? A eso me refiero con signo de los tiempos. Y ello requiere discernimiento. Ello requiere discernimiento, no es automático. Colaborar con otras organizaciones también en el bien común. No se trata de que vamos a hacer hospitales cristianos, colegios cristianos, sindicatos cristianos, como se hablaba en los años 50, un movimiento constituyente cristiano, es decir, si no tiene la chapa de cristiano no nos sirve. Tenemos que dialogar con la sociedad y eso implica de repente entrar en relación y colaborar con grupos con los que no estamos de acuerdo. No existe un partido católico, ya lo dijimos, pero si yo quiero meterme en política y quiero participar en un partido, bueno, tendré que buscar el que ande más cerca de lo que decimos nosotros. ¿Sí? Si estoy en un sindicato, en mi lugar de trabajo, bueno, no tengo que pedir que el sindicato arme el mes de María, sino que colaborar con ese sindicato en aquello que es coherente con mi fe cristiana. Y esto nos abre incluso a la colaboración con las otras confesiones cristianas y con las otras religiones. Porque la única manera, una de las cosas muy interesantes que había en la exhortación sobre el ecumenismo del Papa Juan Pablo II, decía, frente a las necesidades de la humanidad, nos podemos encontrar los cristianos. Los cristianos cada vez que nos aislamos solos, entre nosotros, nos dedicamos a pelear. Nos dedicamos a ver si la Virgen tuvo hijos, no tuvo hijos, que si San José se casó antes, no se casó, que si se casó con María Magdalena, Jesús no se casó, etc. Nos empezamos a pelear por cuestiones en las que no estamos de acuerdo. Pero nos volvemos a unir cuando dejamos de mirarnos a nosotros y atendemos a las necesidades de los demás. Y ahí nos podemos encontrar. Cuando católicos, evangélicos, ortodoxos, luteranos, nos preocupamos de la gente que está sufriendo. Porque como decía Charles de Foucault, al final de la vida será juzgado por el amor. No por si creías en la virginidad de María o no. ¿Sí? En el amor. No sé si era, perdona Johnson, no sé si era San Juan de la Cruz, pero decía que ante el juicio Dios nos iba a hacer una sola pregunta.
Y no era necesario, y no era cuántos pecados cometiste, sino que nos va a preguntar, ¿amaste? Es lo único que nos va a preguntar. Es la pregunta del juicio final. Tuve hambre y me diste comer, tuve sed, me diste beber. ¿Ya? Así de concreto. O la pregunta del Génesis. Aquí vamos a pasar a la Biblia. Mira, las dos primeras preguntas del Génesis, disculpen que hago un paréntesis, pero esta cuestión es muy interesante, les puede servir. La primera vez que Dios pregunta algo al ser humano en la Biblia, es la pregunta a Adán, ¿dónde estás? Cuando Adán había pecado se esconde, ¿dónde estás? Y la segunda vez que Dios pregunta algo es, ¿dónde está tu hermano? Caín. Cualquier creyente en Dios, a Caín, debería ser capaz de contestar esas dos preguntas. ¿Dónde estoy? ¿Y dónde está mi hermano? Y no salir con la respuesta idiota de Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Ahí no lo dice el texto, pero es como que Dios le diga, sí, pues por eso te estoy preguntando. ¿Sí? No puedo decir que no me interesa, que no es mi problema, no son todos comunistas, son todos anarquistas, o son todos fachos, no me interesan. Pues la pregunta va a ser, ¿dónde está tu hermano? Y Jesús lo dice muy fuertemente, dice, todos aquellos, bueno, no voy a leer el texto completo, pero en el fondo dice, todos aquellos que no han tenido la oportunidad de conocer al Mesías, en el fondo eso es lo que quiere decir, como esta generación se levantarán contra esta generación día de juicio, porque dirán, si nosotros hubiésemos tenido las oportunidades de ustedes, habríamos creído, en resumen. Es decir, esa es la esencia de ser cristiano. ¿Dónde está tu hermano? ¿Y dónde estás tú? Pues claro, usted puede alegar todo lo que quiera, que el Vaticano tiene muchas riquezas, que si vendieran todas las riquezas se acabaría la miseria en la tierra, lo que es mentira, por otro lado, pero se dice mucho. Bueno, yo una vez en clase me preguntaron eso y yo les dije, mira, yo te voy a contestar eso en la próxima clase. En la próxima clase tú me tienes que traer una respuesta. Entra a tu pieza, ni siquiera a tu casa, entra a tu pieza. Y ve cuántas cosas hay ahí que no ocupas, ni siquiera que no necesitas. Bueno, cuando detectes las cosas que tú no ocupas, ni siquiera las que no necesitas, y te deshagas de eso en favor de los pobres, recién vamos a hablar de lo que pasa con el Vaticano. A la siguiente clase no me preguntó nada. Pero si nosotros hacemos el mismo ejercicio, probablemente salgamos igual para atrás. Es decir, por eso a la gente no le gusta meterse en el tema de la doctrina social de la iglesia, porque parte muy interesante, pero nos empieza a cuestionar. El boomerang que yo les hablaba la otra vez. Yo mismo que estoy hablando de esto, empiezo a revisar aquí, hay un montón de cuestiones que están aquí porque son bonitas nomás. Bueno, de eso se trata. Es decir, en el fondo, con esto termino esta parte, se trata de una mística, el compromiso social. Se trata de una experiencia profunda de Dios. No solo de interesarse por la política. Desde la perspectiva cristiana hay una mística. Aquí les recuerdo, por ejemplo, el mismo Alberto Hurtado, el mismo Clotario Les. Verdaderos místicos, así. Gabriela Mistral. ¿Sí? Verdaderos místicos cristianos con una profunda experiencia de Dios que los motivaba a vivir profundamente también su compromiso con los demás. Porque recordemos que el compromiso social no es otra cosa que la expresión del mandamiento del amor. Bien, no sé si hay algún comentario hasta aquí, porque ahora viene nuestro ejercicio con el Ducat. No sé si hay algún comentario, alguien tiene alguna pregunta, alguna impresión. Sí, amigo. Hay varias reflexiones que quisiera hacer, pero no hay tiempo. Pero en este momento no sé, por ejemplo, me acuerdo, así como recordando las dificultades y las exigencias que implican ser verdaderamente cristiano. Recuerdo el momento del joven rico, cuando Claro. el joven rico se acerca a Jesús y le pregunta, maestro, ¿qué debe hacer para tener vida eterna? Y Jesús le da un par de preceptos y dice, pero si yo lo hago. Bien, entonces ahora entrega todo lo que posees y después de entregar todo lo que posees, ven y sígueme.
Y el joven se aleja tristemente porque venía de una familia muy, muy adinerada. Su padre tenía muchos bienes. Y lo confronto con el heroísmo de Francisco así, pero después me acuerdo una vez escuchando a Fernando Vallejo siendo irónico con Francisco así, dice, sí, los cristianos sacan el ejemplo de Francisco así diciendo que él se entregó a la pobreza y entregó todos los bienes. Dijo, claro, porque no eran de él. Y yo me maté la risa porque es cierto, pues los bienes no eran de él, eran de su papá. Pero todas las riquezas iban a ser para él cuando su padre muriera. Entonces ahí Fernando Vallejo nos ve que igual hay una renuncia, a pesar de que no sean tuyos, pero van a ser tuyos en algún momento. Verdaderamente Francisco se alejó de toda esa riqueza y abrazó la pobreza como acción de vida, ¿no? Pero claro, yo también me puse, a raíz de esa broma irónica que él lanzó para mostrar su punto, me hice la pregunta, ¿qué hubiera pasado si realmente Francisco los bienes le hubieran pertenecido si su padre ya hubiera muerto? Si la conversión le hubiera llegado después, ¿habría tenido el coraje que tuvo para renunciar a todo? Hago esa reflexión ahora porque después pensé que me voy a juntar contigo y conversaremos sobre esto, pero hay muchas preguntas todavía. Sí, a propósito de eso, bueno, en el texto nunca dice que los bienes eran del padre. Porque si el joven rico hubiese dicho, mira, yo abandono todo, no lo puedo vender porque es de mi papá, pero en este momento dejo todo y te sigo, habría sido un discípulo. Claro, claro. Pero la pensó, pues dijo, pucha, porque en el fondo se creía bueno, pues. En el fondo se creía bueno, creía que con ser bueno bastaba. Es que no se trata solo de eso, yo creo que efectivamente era bueno, pero era bueno bajo las directrices de gente que estaba recién caminando y la impronta y la exhortación de Jesús es que Jesús nos dice, ya, está bien, son buenos, pero sean más buenos, o sea, no les basta ser tan buenos como son ahora, tienen que ser más buenos aún. Por eso es tan difícil ser cristiano de verdad. O sea, Exactamente. ¿Hay algún otro aporte antes que pasemos a lo otro? ¿No? Ya, vamos al tiro entonces, porque yo estoy atrasado. Elegí un tema súper polémico, a propósito. Claro, porque la gracia es meterse en los temas polémicos. Pues si elegí un tema bonito, voy a decir que fome. Pero este tema lo encontré interesante, porque ha sido tema de discusión muy fuerte. Cómo entendemos la protesta social, el tema de la violencia, la represión policial, etcétera. Bueno, ¿qué dice el Ducat? Y vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos la vez pasada. Es decir, buscar las citas de los numeritos abajo. ¿Sí? Ya. La foto no es muy buena, pero es para que vean que es efectivamente el libro que tengo y que lo leí. ¿Sí? Dice, la pregunta es, ¿deben los cristianos participar en manifestaciones públicas? Dice el Ducat. Evidentemente que deben salir a la calle. O sea, no es que, sí, podría ser, evidentemente, y con más frecuencia que hasta ahora. Y también no solo para defender sus propios intereses, no solo cuando queman una iglesia, sino siempre que el poder reprima la justicia, los cristianos deben encontrarse en la primera fila de los manifestantes. Oye, y es un texto del Vaticano, ¿ah? No es del grupo anarquista pro-revolucionario chavista narco-marciano que... No, es el Pontificio Consejo Justicia y Paz. ¿Sí? Bien. Dice el Papa Francisco, ustedes los jóvenes tienen que pisar la calle. Les ruego que no dejen que sean otros los protagonistas del cambio. A ustedes les pertenece el futuro. Y dirán, Cristo vives, ustedes son el hoy. ¿Sí? El ahora de Dios, ni siquiera el futuro. ¿Sí? Pero me perdí. Los cristianos deben manifestarse conjuntamente con otros, no se trata de hacer una procesión,
rebelándose contra el odio y la violencia, contra unas condiciones laborales humillantes, contra la negación de un salario justo, contra la destrucción de los medios de subsistencia de la naturaleza. Sigamos. O contra la opresión de las minorías. Los cristianos, que a menudo quieren ser buenos ciudadanos, aquí volvemos a lo que estamos hablando, se han servido de los instrumentos de la protesta pública, mira qué interesante, menos que los grupos políticos de izquierda. No se nos ocurre, ¿sí? ¿Sí? Pero deben aprender. Mira lo que dice, debemos aprender de la izquierda. Mira, deben aprender que para crear conciencia política deben salir a las calles. También para defender la protección de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. También, no únicamente. Dado que el cristianismo es la religión mundial con el mayor número de fieles perseguidos, eso es muy evidente. Acá obviamente estamos escandalizados porque quemaron 2 iglesias, pero en Siria hace 3 años quemaron a la iglesia con la iglesia dentro, es decir, con la comunidad ahí. ¿Sí? La persecución, el siglo de las persecuciones en la iglesia no es el siglo I, es el siglo XX, donde en proporción a la cantidad de cristianos ha habido más persecuciones y más mártires. Acá es poco lo que nos toca, pero debemos ser conscientes de eso. Deben los cristianos protestar a favor de los derechos de aquellos otros cristianos que son discriminados y reprimidos, a favor de la defensa de la protección del domingo y en contra de las difamaciones sobre la iglesia. Mira qué fuerte el texto. Ojo, una cosa es la crítica a la iglesia, que es legítima, ya lo acabamos de decir, y otra cosa es comprarse cada difamación de la iglesia que aparece en las noticias. Bien, vamos a ver qué tal va esto. Ya, ahí está el texto con los numeritos abajo, para que vayamos viendo las citas primero del compendio. Obviamente no puse toda la cita, sino solo la idea, para que vayan profundizando. Primero, dice, por la relevancia pública del Evangelio y de la fe, o sea, por la importancia que tienen, y por los efectos perversos de la injusticia, perversos, es decir, del pecado, la Iglesia no puede permanecer indiferente a las vicisitudes sociales. Es decir, cuando como cristianos captamos que hay una injusticia que nace del pecado, nuestro deber es intervenir. Bueno, el texto es más largo, por supuesto, porque puse aquí las partes principales. Dice, su objetivo principal, ¿cuál es el objetivo de la doctrina social de la Iglesia y de la Iglesia? Es interpretar esas realidades, examinando su conformidad o diferencia con lo que el Evangelio enseña acerca del hombre y su vocación terrena, y a la vez trascendente, para orientar en consecuencia la conducta cristiana. ¿Sí? Proceso constituyente, las protestas en la calle, las leyes que están aprobando, ¿son más o menos conformes con lo que el Evangelio nos dice sobre el ser humano? ¿Fomenta la dignidad humana o no? ¿Protegen a la persona humana o no? ¿Le devuelven sus derechos y fomentan sus deberes también o no? Bueno, a partir de eso hacemos un juicio y determinamos la conducta social a realizar. Vamos al siguiente. Aquí habla del domingo. Pero el domingo no solo porque hay que ir a misa, sino, esto es lo que me interesa, mira la visión del domingo, que plantea el documento. El domingo es un día que se debe santificar. No dice mediante la misa, dice mediante una caridad efectiva. O sea, si hay un día para hacer caridad, hay un día para comprometerse socialmente, para dar un turno para el albergue, para dejar un rato e ir a la olla común, es el domingo. Y así santifico el domingo. Mira qué interesante. Dedicando especial atención a la familia y a los parientes, que tal vez durante la semana no tenemos tiempo para verlos. Así como también a los enfermos y ancianos. Pero mira lo que dice, tampoco se debe olvidar a los hermanos que tienen las mismas necesidades y los mismos derechos y no pueden descansar, a causa de la pobreza y la miseria. Mira qué interesante, es decir, los pobres, los que tienen que trabajar un día domingo, los que trabajan al día porque si no, no comen. Yo no me puedo olvidar el domingo porque fui a misa y lo pasé súper bien con mi familia, hice un asadito de los otros que tienen las mismas necesidades que yo y los mismos derechos que yo. Eso es santificar el domingo. Mira qué diferente tal vez de lo que estaban acostumbrados probablemente a leer. Vamos al catecismo.
Que esto es solo para que se entusiasmen con el libro nomás. Dice, el deber de hacerse prójimo de los demás y de servirlos activamente se hace más acuciante, más exigente todavía cuando estos están más necesitados en cualquier sector de la vida humana. Cuando hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Es decir, tenemos que comprometernos, y eso es más urgente cuando más necesitados son. Cuanto más necesitados son. De eso habla la Iglesia a la hora de comprometerse, ¿sí?, en la defensa de los derechos de las personas. Ojo aquí está tomando la parábola del buen samaritano, ¿no?, que generalmente se interpreta, a veces equivocadamente, a veces interesadamente, como ayudar primero a mis prójimos, a los que están cerca mío. Cuando el texto dice exactamente lo contrario, la pregunta con la que empieza el maestro de la ley es, ¿quién es mi prójimo? La pregunta de Jesús al final es, ¿quién fue el prójimo de él? Es decir, la parábola nos enseña a hacernos próximos del que está sufriendo, no a ayudar a nuestros próximos. ¿Sí? Ahí tenemos un dato interesante. Mira, aquí ustedes podrían armar un tema solito, o sea, con esto, más el texto de la parábola del buen samaritano, tienen el taller listo. A pesar, mira qué interesante, a pesar de las presiones económicas, los poderes públicos deben asegurar a los ciudadanos un tiempo destinado al descanso y al culto divino. Los patrones tienen una obligación análoga con respecto a sus empleados. Habla de presiones económicas. Cuando en un país se dice, no podemos bajar la jornada a 40 horas porque se van a perder no sé cuántos millones de dólares al día. O no podemos mejorar las condiciones laborales porque resulta que no podemos soltar el 10% porque resulta que va a generar y se va a incendiar el país. Primero, más allá incluso de los poderes públicos, está la dignidad de la persona, y ese es el gran criterio. A mí me gustó mucho cuando leí la carta que escribió don Fernando sobre el tema de la vuelta a clases, que parte diciendo, el punto central aquí es la dignidad de la persona humana y su valor. Luego las consideraciones académicas, luego las consideraciones económicas, las condiciones, todo lo que ustedes quieran. Pero eso es lo primero que hay que asegurar. Me encontré genial. Bueno, uno supone que el obispo sabe del Trino de la Iglesia, por supuesto, pero se lo invito a leerlo. Bien, vamos al Yucat, que es el catecismo para jóvenes, para los que no saben, jóvenes de 10 a 90 años. Dice, los cristianos se comprometen a favor de estructuras sociales justas. Uno podría leerlo al revés, por lo tanto están en contra de estructuras sociales injustas. A ello pertenece el que todos los hombres, ahora, ¿qué entiende la Iglesia por doctrina, por estructura social justa? Que todos los hombres tengan acceso a los bienes materiales y espirituales de esta tierra. Si hay una estructura social, una estructura política, una constitución, que no garantiza el acceso de las personas a todos los bienes materiales necesarios para su realización y su felicidad, y a todos los bienes espirituales, educación, desarrollo, libertad de expresión, etcétera, entonces los cristianos deben estar en contra. Y deben buscar una estructura social que garantice la dignidad de la persona humana. No solo como un artículo, ¿no?, sino que dé garantías reales. El domingo, aquí vuelve el domingo, es un verdadero servicio, mira la mirada, para el bienestar de la sociedad. No habla del domingo como religioso solamente, porque es un signo de la resistencia a que el hombre sea totalmente acaparado por el mundo del trabajo. Yo no sé si alguna vez habían pensado que descansar un día domingo era un acto de resistencia. Yo creo que no, yo no lo había pensado hasta que lo leí. Sí, yo sí. O sea, me niego a trabajar en domingo, claro. De hecho, yo me atrevería a decir que 2 días de descanso es demasiado poco. Deberían ser 3. Ya, bueno, por eso las 40 horas, ¿no? Pedir las 40 horas. Claro. Es decir, cuidar de que el domingo no trabajemos y que nadie trabaje, no solo nosotros los cristianos, es un acto de resistencia contra esa visión del ser humano que lo pone como una mercancía del mercado laboral. ¿Qué concepto más inhumano?
del mercado laboral. Mm. Hay gente que, está obligada a trabajar y hay gente que no es capaz de parar de trabajar. Entonces, esto también implica una mirada distinta a la realidad. Y por último, por ello los cristianos en los países de tradición cristiana no solo reclaman la protección estatal del domingo, lo reclaman por supuesto, sino que no exigen a otros que realicen el trabajo que ellos no quieren hacer el domingo. Es decir, no es que los cristianos digamos, bueno, hagamos una ley para que todos los católicos no vayan a trabajar el día domingo, y bueno, los que no son católicos van a trabajar igual. La gente que alega contra la intervención de la Iglesia en el Estado, yo no he escuchado nunca alegar por el feriado de Semana Santa. Cuando lo lógico es que si tú no eres católico, no tendrías por qué faltar a tu trabajo el Viernes Santo y el Sábado Santo. Entonces yo, si soy consecuentemente ateo y busco un Estado laico, debería decir, disculpe jefe, pero yo el Viernes Santo vengo a trabajar. Porque no pienso ahorrar esa fiesta religiosa porque yo no soy religioso. Pero todo el mundo celebra igual la Semana Santa. Yo me acuerdo, fui un día de visita, un Viernes Santo, a unos amigos ateos que tenía por ahí hace mucho tiempo, y lo primero que me preguntaron es qué podían preparar de almuerzo para no pasarme a llevar, porque resulta que hoy día no se come carne, entonces si se podía comer. Y si son ateos, ¿qué les importa? Tal Es vez eran decir, cristianos, tal vez eran cristianos anónimos, pues, entonces. sí, pues yo creo. Es decir, no exigimos los derechos a la libertad, y esto lo quiero dejar claro antes que vayamos a las preguntas, no exigimos, o sea, la iglesia, perdón, dicho al revés, la iglesia exige la libertad de conciencia, exige la libertad de culto, su derecho a poseer los bienes necesarios para realizar su misión, su derecho a expresarse, la libertad de expresión, su derecho a que el día sagrado del domingo y las fiestas cristianas sean guardadas, lo exige del Estado, pero una cosa que nunca se dice es que no lo exige solo para los cristianos, lo exige para todos, sean cristianos o no. No, no pedimos que el 8 de diciembre sea solo feriado para nosotros, lo pedimos para todos. ¿Sí? No, y no pedimos que el 1 de noviembre sea feriado para que solo los católicos vayan al cementerio católico a orar por la gente católica, sino que lo pedimos para todos. Acuérdense de la oración de la misa. Bueno, nunca le pesca mucho la oración de la misa, pero cuando la oración por los difuntos, ¿sí? Aquellos que se durmieron con la esperanza de la resurrección. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso, no? Es decir, los cristianos. Los cristianos son los que nos dormimos con la esperanza de la resurrección. Y de todos los demás difuntos. Es decir, no solo los cristianos. Y aquí viene una cosa que a mí me encanta, cuya fe solo tú conociste. A mí me impresiona. Quiere decir que ni siquiera el difunto sabía qué fe tenía. Quiere decir que ni yo ni Buena ustedes forma de verlo. podemos, claro, ni yo ni ustedes podemos estar midiéndole la fe al resto. Puede, como decía Dante, que el más ateo de los ateos sea más creyente que todos nosotros juntos. Claro. Puede ser. Lo digo porque hay gente en la iglesia, no nombrarán a nadie, pero todos conocemos a uno o a una, que parece que tiene un fedómetro. Le anda midiendo la fe al resto. No, hijito, a usted lo que le falta es más fe. A usted le falta fe, por eso le pasan estas cosas. ¿Sí? No, el fedómetro no existe. No, no, ¿Sí? o por ejemplo, y Por, perdona Johnson que diga esto, pero creo que es importante y lo iba a decir un poco más adelante. Y a veces pensamos que al revés. La gente que más pensamos que debería tener fe, nos damos cuenta que en el fondo no la tiene simplemente. O en algún punto no representa o no tiene la dignidad moral del cargo religioso que representa. Entonces, pongo el ejemplo y lo pongo allí, espero no herir ninguna sensibilidad, pero es lo que me pasa cuando estalló la bomba del caso de Caraíma, ¿no? claro, En la dignidad moral del cargo de Caraíma se ve que era un sacerdote que en el fondo se convirtió en un Judas, nunca representó el ideal de los principios del Evangelio y los principios de Jesucristo, claro. ni siquiera los de la iglesia. Entonces, por eso duele tanto, ¿no? Porque es como si Jesús fuera peor. Eh, por eso es tan terrible lo que ocurre con ese ejemplo. Entonces, eh,
Bueno, eso era el aporte. ¿sí? De hecho, a propósito a propósito de eso, el Papa Benedicto XVI dijo una frase tremenda a propósito de los abusos que habían cometido algunos sacerdotes. Dijo, los sacerdotes que cometieron estos abusos son traidores a la fe. Esa frase molestó mucho, mucho. Pero lo explicó el Papa muy bien. Porque la fe se basa en la confianza en el testigo. Nosotros no tenemos ningún escrito de Jesús, pero confiamos en el testimonio de los apóstoles, el testimonio que se ha transmitido hasta el día de hoy. Es decir, cuando aquel que debe ser testigo de la fe traiciona la confianza, rompe el método. Rompe el método. Y, claro, un cura se manda un condoro y los que somos laicos tenemos que estar un mes dando explicaciones. ¿Sí? No, y lo terrible vino después cuando recién estalló la bomba y toda la iglesia se unió para proteger a este cura. Claro. Y dejaron las víctimas solas. Eso fue lo que más me dolió. ¿Es verdad? Fue terrible. ¿Es verdad? Y de hecho, en la serie de Netflix, esto es lo último, perdón, en la serie de Netflix lo encontré súper genial la actuación de Luis Ñeco cuando interpretando a Caraíma le decía al obispo de turno, no sé si era de Razo, no me acuerdo quién era, pero le decía, si yo caigo, yo no voy a caer solo. Yo dije, oh, qué terrible esta cuestión. Sí. Qué terrible. Sí. Yo creo que en parte nuestra ausencia como iglesia del proceso que está viviendo Chile es un poco porque nos pilló mareados. No, estábamos tratando de pararnos después del shock interno y nos estalla el estallido social y no alcanzamos a cachar qué estaba pasando. Entonces, sin justificar, ¿no? Una cosa es comprender, otra cosa es justificar. Bien, los invito ahora a reflexionar en grupos. Otra vez saqué un conejo del sombrero que nadie se esperaba. Evidente que vamos a hablar del proceso constituyente, ¿no? Yo creo que es lo que nos convoca y nos puede convocar a la reflexión a partir de lo que hemos visto de la doctrina social de la Iglesia. Bien, 3 preguntitas que pueden ayudar a la reflexión grupal. Y repito, lo de todos los encuentros, no se trata de que tienen que contestar la pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3 y después explicar las conclusiones del grupo, sino para guiar o motivar la reflexión que vamos a hacer en grupo sobre el proceso constituyente y la doctrina social de la Iglesia. Primero, ¿qué reflexión podemos hacer sobre los resultados del plebiscito? Es importante preguntarse, no solo analizar lo que viene, sino lo que pasó, porque eso nos puede indicar para dónde va la micro. Entonces, es importante hacerse esa pregunta. Sí, abiertamente. Tampoco espero un análisis así de analista internacional, sino que cómo nos llega, cómo nos impacta el resultado. Segunda pregunta, ¿cómo podemos asegurar, qué lindo suena poder decir esto, ¿sabes? Que espere 40 años para decir esto. ¿Cómo podemos asegurar una convención constitucional realmente participativa? ¿Cómo podemos asegurar que no va a pasar lo mismo? Que los que tenemos un poco más de años recordamos del 88, que ganó el no, y todos nos fuimos para la casa porque nuestros queridos políticos que habían estado con nosotros iban a cambiar este país. Y aquí estamos 40 años después. ¿Cómo asegurarnos de que eso no pase? ¿Cómo asegurarnos de que realmente esta convención va a representar la diversidad de Chile y va a generar un texto constitucional que realmente nos acoja a todos? ¿Sí? Y tercero, obviamente, fíjate, está el ver, bueno, al final voy a decir, ¿qué contribución podemos hacer los cristianos a la nueva constitución? ¿Qué contenidos podemos aportar? ¿O qué contribución en cuanto a nuestra participación también podemos hacer para que esta nueva constitución sea realmente un documento o las reglas del juego que nos ayuden a vivir mejor y más justamente en este país, con un país más solidario? Fíjate, yo aquí estoy transmitiendo también algunos elementos de doctrina social de iglesia medio oculto, porque siempre pongo 3 preguntas, y las 3 preguntas son el viejo método del ver, juzgar y actuar. Primero, analice la realidad, qué reflexión podemos hacer a partir de lo que pasó. Luego, juzgue un poco, ¿sí? ¿Qué podemos hacer para que lo que venga sea participativo? Y luego la mirada cristiana. Esos 3 pasos son inevitables. Bien, Carlos, te dejo el micrófono